Bueno, voy a hacer el segundo de los vídeos sobre el libro de Peter Sloterdijk, El imperativo estético. En este caso voy a comentar la segunda de las partes del libro, que se titula En la luz, y tiene dentro de él pues un capítulo que se titula El claro y la iluminación, notas sobre metafísica, mística y política de la luz. Bueno, el primero de los subcapítulos está dedicado a la metafísica como metaóptica y comienza señalando que el ser humano, el animal pensativo, puede dar razón de su existencia en la luz y el sonido del mundo porque se halla frente a una revolución cósmica que puede interpretarse de acuerdo con la nota esencial predominante como un ojo audiovisual y abierto al ser. Ahí nos recuerda este pensador una primacía cognitiva del género humano en el conjunto de las especies naturales que parece guardar relación de una manera aún no del todo comprendida con la primacía sensorial de lo audiovisual en el ser humano. Bueno, y es algo que ha estudiado, como nos recuerda, por ejemplo, el ecólogo de Harvard, Edward Wilson. Se puede decir que la inteligencia humana, especialmente en sus formas contemplativas y científicas, es un éxtasis de lo audiovisual. El filosofar posmetafísico sería entonces el intento de superar el idealismo óptico y de volver a ver a la condición humana la amplitud real de su apertura al mundo. Dedica aquí una sección a la cuestión del claro en el sentido de la apertura del espacio abierto heideggeriano, pero también podríamos asociar esta noción del claro que aquí está desarrollando Peter Sloterdijk a el pensamiento poético de María Zambrano, y dice que el claro y el advenimiento son esencialmente inseparables y que la llegada del hombre es en sí misma el abrirse de los ojos al ser en el cual el ente se ilumina. La historia de la humanidad sería así el periodo del claro, y la era de la humanidad es la de la iluminación que formó el mundo y que no vemos porque estando en él estamos en la luz. Sin duda aquí está desarrollando Sloterdijk toda esta cuestión de la metafísica solar o de la fotología o de la metafísica de la luz que está desarrollada en Platón y que luego va a tener un importante despliegue a través de la Edad Media, pero también toda esa cuestión del Fiat Lux, del Génesis, que combinado con una relectura más adelante de lo platónico va a tener mucho que ver con el desarrollo de la teología. Las visiones, por ejemplo, de Dante responden a las imágenes también de la luz, pero sobre todo a las imágenes finales del Apocalipsis de Juan, en las que se profetizan el fin de la alternancia del día y la noche y el imperio de la luz eterna con toda la cuestión de la Jerusalén celestial. Analiza también la cuestión del deslumbramiento porque señala que donde hay mucha luz hay muchas sombras y donde hay demasiada luz reina la oscuridad y que es característico de la particular dinámica de los monismos metafísicos que su radicalización termine en mística. Toda esta cuestión de la metafísica de la luz, como apunta o advierte, se encuentra en Plotino, en el pseudo Dioniso Areopagita, en la teología medieval, en el Apex Theoriae, la cumbre de la contemplación, la visión más clara se convierte en ceguera y la luz absoluta en oscuridad y en perfecto saber de la ignorancia. Y son cuestiones que, por ejemplo, San Buenaventura veía en la última etapa del Itinerarium Mentis in Deum, esto es el viaje del alma a Dios, como un transitus anihilador, transformador, es decir, como un paso a la oscuridad, al cáligo y un deslumbramiento vivificante. Sin duda, Occidente tiene que ver con la pasión de la luz, con la mística de la luz, con una teoría de la luz que fue durante mucho tiempo el campo donde la humanidad occidental pudo ensayar sus discursos sobre la subjetividad. La filosofía de la luz acompañaba a la historia del enigma de la subjetividad que se descubre a sí misma o se representa a sí misma. Al hablar de una luz interior vivenciada es mutatis mutandis participar de la experiencia de la zarza ardiente, de Moisés, de la que sale el espíritu de la llama y una voz que dice yo soy el que soy, traducido de otra manera, yo soy el que estoy aquí.
esta dimensión de personalización de la luz es muy importante para la metafísica de la luz y sobre todo tanto para una soteriología cuanto para la óptica filosófica, pero también para lo que llama Sloterdijk la terapia metafísica como lógica y esa luz entendida como vida de la vida, como una vida que el humano experimenta no solamente como gracia y regocijo, sino también como la necesidad de sufrir y también con esa dimensión de lo que llamaba San Agustín lux vivens. La religión de Maní interpretaba, por ejemplo, el devenir del mundo como historia de la pasión de la luz sufriente. Va a analizar luego la importancia que tiene la luz, obviamente, en la ilustración y sobre todo cómo se fue articulando la ontología occidental en el campo de la técnica moderna y cuando aparece la iluminación occidental, artificial, y cómo habría un crepúsculo de la luz que sería propiamente el crepúsculo posmoderno. La luz de la ilustración tiene también su experiencia con la sombra, que es algo que ha sido estudiado y desarrollado en muchas interpretaciones, y dice que uno de los motivos más convincentes de lo que comúnmente se llama posmodernismo es esta investigación retrospectiva de las consecuencias de la ilustración. Termina el texto planteando la cuestión de la última luz, preguntándose si podemos esperar como reacción al malestar del crepúsculo un retorno posmoderno de las religiones de la luz, y esa cuestión de ese retorno de las religiones de la luz sería como una especie de parpadeo, pero también una especie de un retorno de la metafísica de la luz como posibilidad de contemplar finalmente una gran luz creada por ella misma, y esto tendría que ver con todo ese proceso civilizatorio que genera constantes aplazamientos y termina con una frase de Maurice Merleau-Ponty en la que dice que la diferencia entre visiones últimas y penúltimas carecerá de sentido si el mundo está abierto a los ojos de los artistas. El ojo, esta es la cita de Merleau-Ponty, realiza el milagro de abrirle al alma lo que el alma no es, el mundo radiante de las cosas y su Dios, el sol. El siguiente texto se titula Iluminación en la caja negra, sobre la historia de la opacidad y, bueno, viene a señalar que toda esta dimensión de la filosofía o de la reflexión sobre la caja negra se podía encontrar, por ejemplo, a partir de las consideraciones preliminares antimetafísicas de Ernst Mach, pero también como Mach ahí describe en ese texto la caja blanca en la que encontramos dimensiones místico-fenomenológicas que tiene que ver también con la doctrina de Parménides de Lea sobre el ser y el percibir como lo mismo y cómo Parménides elevó el comienzo blanco del pensamiento a una norma europea. Esa caja blanca como caja feliz estaría en contraposición evidentemente a aquellas filosofías que comienzan por la oscuridad o por un comienzo negro, como sería el caso de Descartes o del pensamiento de Ernst Bloch, tal y como lo formula en su introducción a la filosofía. Bueno, en este capítulo, por tanto, trata de buscar un punto de anclaje para pensar la cuestión de la relación entre saber y poder, y así regresa al platonismo para mostrar cómo el platonismo dejó una imagen crepuscular del hombre entre el erotismo, como lo encontramos en el banquete, y la matemática, como la encontramos, por ejemplo, en el Timeo, y somos seres, dice en la página 93, que todavía debemos amar, aunque podamos ya calcular. Bueno, la caja negra está construida para funcionar como un escáner del entorno, algo así como un observador y memorizador de parámetros de vuelo y una unidad independiente de todo contexto. El mundo está saturado, nos recuerda también de cajas negras, que tienen que ver con una especie de optimismo fenomenológico que da por sentado que las cosas se explican solo por su apariencia y plantea en este texto, aunque no desarrolla evidentemente, lo que sería una interesante historia cultural de lo opaco y sobre todo esas cajas de la modernidad que tienen que ver a veces con cuestiones no deseadas. Da ejemplos de algunas dimensiones de esas cajas negras, como sería, por ejemplo, la sepultura,
esa sepultura que para los hombres de la modernidad es como algo ya anticuado, algo tiene que dejarse de lado, y sobre todo esa especie de certeza, pero certeza siniestra del sepulcro y del propio ataúd, y cómo los muertos ya no compiten con nosotros por la realidad, y también incluso a la muerte pareciera que tuviera que estar finalmente excluida, que es algo que por ejemplo desarrolló también en el que creo que es el mejor de sus libros, Jean Baudrillard, que se titula ese libro El intercambio simbólico y la muerte. En la página 98 advierte que lo que desde Aristóteles conocemos como el término de metafísica empezó siendo prefilosóficamente investigación de caja negra, es decir, el intento de escrutar el interior de cajas negras de antepasados, reyes y dioses. Es esta la cuestión que se analiza también en torno al saber de la tumba y a la búsqueda del poder en las tumbas. Ese saber de las tumbas que es en realidad un saber que busca el poder, porque penetrar en la caja negra de la muerte permite la complicidad con el modo de actuar del otro lado. La inmediata momificación, por ejemplo, de la placenta del faraón y su custodia por sacerdotes hasta la muerte del soberano, en una dependencia real tendría que ver con esa necesidad de construir una suerte de caja negra de la caja negra en el propio imaginario, en el propio sistema arquitectónico de los egipcios. Esa dimensión de el miedo que se produce o el miedo y el pánico articulado en torno a las cajas negras estaría, por tanto, en la tumba, en el proceso de momificación, pero también otra caja negra sería el libro, que constituye la primera forma puramente cultural de apariencia opaca y sería una perfecta caja negra tecnógena y tiene que ver con el advenimiento del libro como algo que surge en un momento en el que hay una mínima cantidad de sujetos que estaban en posibilidad de poder entender y leer esos libros. La era metafísica fue, dice en la página 103, en su estructura temporal, un periodo de espera del libro en el que todo estuviese hasta el cumplimiento de estas expectativas. Leemos también novelas, manuales de matemáticas, suplementos semanales, ensayos de teoría del sistema y otras provisionalidades. Solo con los nuevos medios, en el fondo ya con la aparición del periódico en la transición del siglo XVIII al XIX, entró en crisis la metafísica del libro y, si no nos equivocamos, hoy experimentamos una irreversible transición a una cultura posmetafísica del libro. En la Edad Media, decir quiero aprender a leer era prácticamente equivalente a decir quiero ser sacerdote, y esa dimensión sacerdotal de la custodia y de la introducción al saber a través de los libros es también una forma de reconocimiento del papel que el libro cumple desde la Edad Media hasta la Ilustración y sobre todo hasta el advenimiento del periodo de la información y el de la información vertiginosa, y ya más allá hacia esa, diríamos en sentido heideggeriano, metafísica cumplida en su destino cibernético. También dice que otra forma de la caja negra es la constitución de una inmensa caja negra que sería el Estado materializado con su sistema administrativo burocrático, y sobre todo un Estado que es un Estado que se escribe, es decir, es el Estado del bureau, ese estado del escritorio, y sobre todo la burocracia es escritura sobre la mesa cubierta del Estado. La pregunta de qué hacen realmente los servidores públicos es casi, dice Sloterdijk con brillantes, tan fundamental como la pregunta de Immanuel Kant de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. La burocracia son formaciones que, bajo un imperativo organizativo racional, establecen altos niveles de complejidad, y su opacidad podría ser una característica de su eficiencia. Niklas Luhmann ha desarrollado brillantemente cómo en los sistemas complejos la confianza en esa burocracia sustituye a la comprensión. Los europeos han encarado sin duda un siglo que es el siglo XX y el XXI, que abundará en lecciones sobre la caja negra política. El último objeto que describe en la serie de cajas negras, el más reciente, es
el de el producto tecnológico y su omnipresencia en la vida cotidiana. Hoy estamos, por tanto, en ese mundo de una caja negra que sería la red global, el sistema de computación, la alta tecnología y sobre todo esas máquinas que califica aquí Sloterdijk como máquinas desdeñosas, y sobre todo esas modernas cajas de alta tecnología que crean una situación crítica sin parangón en la historia de las ideas. Es verdad que hoy existe toda esa idea de being smart, tienes que ser astuto, tienes que ser listo, pero en realidad subraya hoy el imperativo de ser listo, en realidad coincide con el de ser un idiota, y dice que esta idea de ser listo, ser un idiota, es la máxima de la nueva ética de la caja negra. Pregunta por los botones y las teclas y deja fuera la complejidad interna. Hay, dice en la página 111, gente a la que pagan por no ser idiota en relación con el interior de las máquinas. La expresión popular para las arquitecturas de las relaciones interidióticas es network. Hay un sencillo test, dice, para saber si alguien está en un equipo o en una sociedad. Quien en compañía de otros es más inteligente que en soledad, está en un equipo. Quien estando solo es más inteligente que acompañado, está en sociedad. Juntos, dice de forma lapidaria, somos más estúpidos. Se entiende fácilmente por qué en estos juegos un no idiota total no tiene ningún sentido, y por eso la filosofía clásica, que desde hace más de 100 años se declara muerta, ha encontrado realmente su final ante las recientes cajas negras, que son estas cajas hipertecnológicas. Hoy el mundo se ofrece a todos, pero se ofrece a todos para no ser entendido. Esto es, las máquinas complejas, el network, nos ha enseñado a no entender. Aparecer es, termina el texto, la excepción ontológica, y lo comprensible y lo familiar es sólo una fina película sobre lo incomprensible y lo no familiar. Es decir, lo comprensible, cada vez menos cosas, es tal vez la capa que recubre el carácter inquietante y siniestro de una época que, si está sometida a la super o a la hiperiluminación, en realidad es una época del despliegue de constantes cajas negras. Esta es la segunda parte del libro, y este vídeo es más corto que los habituales, va a tener solamente 17 minutos y medio, pero prefiero, como digo, ir tratando esta cuestión de este libro de Peter Sloterdijk, El imperativo estético, con calma y desarrollando cada una de sus partes. Como digo, un libro fundamental, un libro que recomiendo a todos los que os interese reflexionar no solo sobre cuestiones estéticas, sino también, como hemos visto, sobre música, sobre metafísica, sobre la ontología, sobre los problemas filosóficos del presente.